en la psicología de los niños, ¿qué es la inteligencia emocional? Emocional en niños de esta edad incluye la capacidad de responder con la actitud, con el comportamiento, con la cognición, de manera congruente con los eventos que están ocurriendo a su alrededor y en su vivencia. Los niños entre los 7 y los 8 años tienen mayor verbalización y les es posible describir cómo es que su cuerpo está experimentando una emoción. Puede que no lleven un vocabulario, digamos, de esto que estoy sintiendo en mi cuerpo se llama así, pero con las palabras que han escuchado y la forma en que han asociado esos estados corporales, es como van a explicarnos qué es lo que están experimentando. Aunque no siempre pueden saber qué hacer con estas emociones, ¿sí? Entonces, su inteligencia alcanza a describir su experiencia corporal, a describir qué es lo que les pudo haber molestado, pero no saben exactamente cómo responder de la mejor manera hacia el entorno. Y lo que hacen es responder como de manera natural a lo que su cuerpo siente. Si es molestia, pues entonces pueden empujar, aventar, sin llegar a una negociación con el otro, por ejemplo, para resolver esa problemática. En cambio, si son más chiquitos, pues tenemos un mayor problema porque no necesariamente tienen palabras para describir su experiencia. Pues solo dicen me siento mal, me siento bien, o me agrada, me desagrada. Si le dices, si en tu cuerpo, ¿qué pasa? Puede que no tengan una palabra que referencie al me palpita el corazón mucho, estoy sudando a chorros, lo vemos, ¿no? Los adultos podemos ver esas respuestas en el niño y entregarle un nombre a esa respuesta corporal, a esa respuesta emocional, y el niño irá asociando que eso que siente de sudar a chorros mientras está expuesto a una situación de miedo se le llama miedo, angustia o cualquier otro nombre que el niño le pueda poner o que nosotros le demos como asignación. Más grandes, más allá de los 8 años, pueden generar incluso, además del vocabulario y el reconocimiento de las emociones en el cuerpo, pueden reconocer que sus actos tienen consecuencias, ¿no? Van más allá de su respuesta inmediata, sino que también pueden observar que si yo le digo esto a mi amigo, probablemente me deje de hablar. Y entonces le agrego a mi molestia, por ejemplo, le agrego el miedo a perder la amistad que tenemos. Entonces voy a cuidar las palabras que voy a decir para no perder a mi amigo o a alguien más buscar para poder procesar esa emoción que estoy experimentando. Para saber cómo se puede desarrollar la inteligencia emocional en los niños, para que como así un mejor desempeño sobre las emociones. Es una muy buena pregunta porque nos lleva a pensar cómo los adultos ayudamos a esa inteligencia emocional. Les voy a poner un ejemplo. Hace ya muchos años, aquí en este espacio donde ustedes me ven, no es mi casa, es mi consultorio. Y como mi marido tenía maestría el día de hoy, perdón, todo el día, me vine yo para acá y por eso es que estamos en este espacio justamente, ¿no? Y en este consultorio atendía a una familia que me traían a un niño que la referencia era la maestra del kinder, el niño tenía entre 3 y 5 años, creo que tenía 3 años, 3 y 4 años. Y la maestra decía que el niño tenía que ser atendido por un psicólogo porque era un niño muy ansioso, ¿no? La descripción emocional del niño y conductual también, porque no solamente ella se refiere a la ansiedad que el niño experimenta, sino que el niño con ansiedad hace cosas que generan ansiedad también en otros, ¿no? Entonces dice, este niño es muy ansioso, entonces tiene que llevarlo al psicólogo. Cuando llega la mamá con el niño y un hermanito, me parece que tenía como más chiquito que él, como de 2 años, la señora estaba embarazada y entonces le pregunto a la mamá, ¿cómo es que la maestra dice o qué cosas el niño hace en la escuela que para ella significan que el niño es ansioso? Y dice, pues no sé, no sé. Entonces yo lo observo en el espacio, en el cubículo,
y el niño comienza a caminar en el espacio, a observar los objetos que hay en él. Tenía unos, ¿cómo se llaman? Unos lockers, no, se llaman unos archiveros. Justo en este espacio de donde estoy yo, tenía unos archiveros y encima de los archiveros tenía objetos, ¿no? Que me servía como mesita, entonces él podía observar esos objetos. Y algunos de ellos eran juguetes. Se acercaba a ellos y los tomaba, y luego me preguntaba, ¿y esto qué es? Y yo le decía, pues es eso. Ah, ok. ¿Y para qué sirve? Ah, pues sirve para eso. Y los volví a colocar. Y el hermanito detrás de él, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás agarrando? Y volvía al otro objeto que el niño ya había dejado, lo tomaba y volteaba y me veía como si repitiera mentalmente las preguntas, ¿me explico? Las preguntas y las respuestas. Y lo volví a dejar, iba con el otro objeto que el hermano agarraba y lo volví a dejar. El niño en ese momento, la verdad es que yo no vi que fuera ansioso, no expresaba ninguna de las conductas que la mamá me había descrito como ansiedad, ¿ok? Entonces sigue el niño observando, traía, si lo describo en su vestimenta, traía una camisa de cuadritos de ese tipo vaquera, pantalón de mezclillas, botitas vaqueras, sus piecitos de niño de 3, 4 años y unos piecitos chiquitos, unas botitas chiquitas, y una chamarra de mezclilla también vaquera, ¿no? Y así el mío puesto. Entonces se ponía en su pose de soy el grande, me muevo por aquí, yo te voy a enseñar, hermano, mira, este es el espacio, no lo conozco, pero te lo voy a mostrar. Mientras yo seguía platicando con la mamá. Y entonces me contó que había un ejemplo que la maestra le había puesto de que el niño era tan emocionado, se emocionaba tanto con los compañeritos, sus amiguitos, que los veía y le hacía, y temblaba el niño de la emoción de verlos y quería acercarse a ellos y abrazarlos, apretarlos, de todo el gusto que le daba, y a los niños les asustaba ver esa reacción. Perdón. Entonces, para la maestra, ese tipo de respuestas del niño eran ansioso, ¿no? El niño es ansioso. Entonces yo lo observo y el niño sigue jugando. Le digo, ¿quieres tenía un bote de juguetes, que era un pueblito, y dice, sí, por favor. Entonces abre el bote, lo tiran, hacen su reguero, entre ellos dos juegan mientras yo sigo hablando con la mamá. Y le pregunto, ¿cómo sabe usted cuál es la sensación o el sentimiento de los niños? ¿Cómo sabe usted cómo se siente? Y me dice, pues mire, yo los veo todo el día, están conmigo todo el día. Permítame tantito, déjeme traerme mi bote de agua porque no se me quita la tos. Sí. Ya. Le digo, ¿cómo sabe usted qué siente? Me dice, por ejemplo, me pongo yo en el coche, vamos en el coche, mi marido, ellos y yo, ellos vienen atrás y empiezan a pelear, ¿ok? Y entonces les digo, a ver, ¿por qué están peleando? Es que él, es que él, es que él. Dice, seguramente tienen sueño, ¿verdad? Acuéstense y duérmanse. Y los niños se acostaban y se quedaban dormidos. Entonces, yo creo que sí conozco lo que los niños sienten. No sé si era realmente de parte de ella un reconocimiento de la emoción o que en su reloj biológico y en la asociación que ella tenía ya entrenados a los niños, a esa hora les tocaba dormir. ¿Me voy explicando? Ok. Cuando conozco al papá de esos niños, porque solo uno era el que venía a consulta, cuando conozco al papá, les digo, pásense, justo estaba explorando cómo es su alfabetización emocional, qué tanto conocían de las emociones y cómo ellos ayudaban al niño a reconocerlas y a saber qué hacer cuando estuviera triste, enojado, molesto, etc. Y los paso, los saludo y le pregunto al señor, ¿cómo está? Y me dice, bien. Y digo, ¿cómo es bien? Pues bien. Bien como, bien contento, bien cansado, bien a gusto, ¿cómo es bien, no? Y dice, pues bien. Y dije, ok, hasta ahí llega, ¿no? Volvemos a trabajar el ejemplo de cómo identifican cómo se sienten los niños y el señor solo tenía 3 emociones.
bien, mal y más o menos. Entonces, este papá, ¿qué tanto les puede enseñar como vocabulario emocional a los hijos? ¿Qué tanto puede esperar que los hijos respondan emocionalmente a ellos? La mamá sí tenía un repertorio más amplio, bien aburrida, enfadada, a gusto, contenta, sí me voy explicando, tenía un mayor repertorio, pero es mujer y no percibe como igual la realidad de los niños. ¿Voy bien hasta aquí? Por ser varones, pues. Sin embargo, en el tiempo que pasa con ellos, la duración o la extensión del tiempo que pasa con ellos, ella les enseña desde su propia emocionalidad y desde la respuesta conductual que ella espera de los niños, ¿no? En relación a si la situación ha generado un disgusto entre ellos, las mamás dicen, esto se resuelve de esta forma, pero lo habla en términos de conducta, no necesariamente en el término de la emoción. Es decir, no se golpeen, dejen de pelearse, siéntese uno a un extremo del sillón, ya no se hablen en este momento, pero no ayuda mucho en cuanto a cuál es la emoción que el niño está experimentando y cómo hacer para resolverla. No sé si voy siendo clara hasta aquí. ¿Okay? Entonces, a tu pregunta, primero tendríamos que empezar por los papás, cómo viven sus emociones, cómo las reconocen, cómo les nombran, porque no importa el nombre que tengas, sino que ellos puedan reconocerlas con ese nombre y que puedan tener una respuesta congruente con esa emoción. Pero en vista de que no tenemos generalmente eso, apoyamos a los papás a que puedan reconocer en el niño cuál es la conducta, la emoción, la actitud y el pensamiento que está teniendo, que en esa situación que se ha sucedido, ¿no? Y ver bajo sus normas y sus reglas cuál sería la mejor conducta a tener y que además eso traiga consigo la resolución de esa emoción. Está fácil, ¿no?